buenas tardes. Lo primero, como es de rigor, agradecer a la Fundación y al resto de instituciones partícipes en este evento la invitación a estar en esta mesa, y a continuación paso a explicar un poquitín en qué consiste estas mesas de discusión. Esto se inauguró en los anteriores encuentros y la mesa consiste en que el moderador que está en la mesa expone brevemente el tema y luego van a ir saliendo una serie de personas, hasta 3 nada más, a dar su opinión sobre el tema en cuestión. Y a partir de ahí pues empezará a participar el público que quiera opinar sobre este mismo tema, y ya nos dedicaremos a discutir entre todos, de una forma ordenada, libre, pero ordenada, entre el público que está aquí. Bien, y sin más, entonces paso a explicar un poquitín de qué va esta mesa. Esta mesa se titula La dialéctica institucional en torno al español y la hispanidad. Y para hacer la introducción, he visto como pertinente utilizar 2 citas de 2 procesos históricos o de 2 textos históricos importantes. Y uno de estos textos, el primero, es un texto que extraigo de un pasaje del Quijote. No se puede decir que este pasaje del Quijote esté dentro de lo que es la primera parte o la segunda parte en sentido estricto del Quijote, pero sí que está dentro de las presentaciones. En concreto, el primero lo tomo de una dedicatoria al conde de Lemos, de la segunda parte del Quijote, pero de la dedicatoria, donde escribe Cervantes lo siguiente. Está hablando de cómo esa segunda parte está siendo reclamada por el público, es decir, el público le pide al escritor, al autor, que se publique, que ya es necesario que se publique esa parte. Y entonces dice Cervantes lo siguiente, dice: «Es mucha priesa de que infinitas partes me dan a que le envíe para quitar el ámago y la náusea que ha causado otro Don Quijote, que con nombre de segunda parte se ha disfrazado y corrido por el orbe. Y el que más ha mostrado desearle», es decir, parece ser que quien más quería esa publicación, «ha sido el grande emperador de la China, pues en lengua chinesca habrá un mes que me escribió una carta con un propio pidiéndome, o por mejor decir, suplicándome, se le envíe porque quería fundar un colegio donde leyeren en lengua castellana y quería que el libro que se leyere fuese el de la historia de Don Quijote. Juntamente con esto, me decía que fuese yo a ser el rector de tal colegio. Preguntéle al portador si su majestad le había dado para mí alguna ayuda de costa, y respondióme que ni por pienso». Desde luego, la inventiva y la premonición de Cervantes en este asunto, ideando una carta del emperador de la China, un imperio realmente existente en aquel momento, piénsese en la empresa de Filipinas, de la China de Felipe II, antes de 1588, pues desde luego la imaginación de Cervantes es tremenda. Y además, pero lo más, incluso teniendo en cuenta las citas romanas que se están metiendo por aquí, las citas romanas y griegas, realmente lo importante de este texto es lo siguiente, que habla del emperador de la China, es decir, está utilizando la idea de imperio, y que quiere que sea una lengua, el español, la que se enseña en China, y que quiere fundar un colegio, y que quiere nombrar a Cervantes rector de ese colegio. Es decir, casi es una premonición, de alguna manera, de que quiere fundar un instituto de la lengua, donde se hable la lengua del Quijote, ¿no? Y es interesante porque este imperio español, por lo que nos cuenta Cervantes, este imperio chino se está enfrentando al imperio español, y este enfrentamiento consiste en competir con la lengua, y es el emperador chino. Pero bueno, de todas formas, Cervantes, no nos fiemos de este argumento, porque Cervantes aquí nos está engañando un poco, ¿no? Me parece a mí que se puede colegir de lo que también dice lo que acabo de leer, que nos está engañando. ¿Por qué?
porque desde el punto de vista filosófico, del materialismo filosófico, la actitud que nos está narrando aquí Cervantes no es una actitud gnóstica. El español es para enseñar el lenguaje a los individuos en cuanto sujetos de la humanidad. Y el español es como una lengua de conocimiento, no es una lengua que esté asociada, aunque habla del emperador chino, no me parece a mí que podamos colegir de aquí que esté hablando de una lengua asociada al imperio. Aquí se habla de un colegio y se habla de ser rector del colegio, pero realmente la actitud de Cervantes, a mi juicio, no hay que interpretarla como una actitud a favor del imperio, sino como una actitud más bien de tipo gnóstico, de alguien que quiere enseñar una lengua y hablar de la enseñanza en general. Sin embargo, de unos cuantos años antes del siglo XV, final del siglo XV, hay que tener en cuenta lo que opinaba otro insigne intelectual, por decirlo así, español de la época. Este español es Antonio Nebrija. Y en Antonio Nebrija las cosas son completamente diferentes. Antonio Nebrija pues es el autor de la gramática castellana publicada el 18 de agosto de 1492 y de otras obras como el Diccionario Latino-Español y de un vocabulario español-latino. Y sin embargo, Nebrija tiene una idea mucho más clara que Cervantes de la importancia de la lengua. Nebrija, con su gramática, tiene una idea de la lengua como asociada al imperio. Todos conocemos la famosa frase que tanto se ha expuesto aquí, ¿no? y de la que tanto se ha hablado aquí. Dice Nebrija, dirigiéndose a la reina católica Isabel, dice: después de que su Alteza haya sometido a bárbaros, pueblos y naciones de diversas lenguas, con la conquista, vendrá la necesidad de aceptar las leyes que el conquistador impone a los conquistados, y entre ellas nuestro idioma. Y con esta obra mía serán capaces de aprenderlo, tal como nosotros aprendimos latín a través de la gramática latina. Y entonces se ve claramente que esta cuestión del aprendizaje por parte de Nebrija es mucho más inteligente y más política y no tan gnóstica, o por lo menos no gnóstica, en el sentido de someter la lengua a la individualidad de los sujetos, y esta es más política porque la lengua está asociada al imperio. En otro texto que aparece en el prólogo, dice Nebrija, un texto mucho más interesante, dice: cuando bien conmigo pienso, muy esclarecida reina, y pongo delante los ojos en la antigüedad de todas las cosas que para nuestra recordación y memoria quedaron escritas, una cosa hallo y saco por conclusión, muy cierta, que siempre la lengua fue compañera del imperio. Y sigue Nebrija, y de tal manera lo siguió que juntamente comenzaron, crecieron y florecieron, y después juntamente fue la caída de entrambos. Parece más clara la idea que tiene Nebrija del imperio y de la asociación de la lengua al imperio que la idea que expone Cervantes, porque la idea que expone Cervantes, como digo, al menos desde la interpretación que yo hago, es una idea más gnóstica. Y entonces nos encontramos aquí con dos posiciones, nos encontramos claramente con dos posiciones de dos autores españoles respecto a lo que significa la lengua española. Dos posiciones que aparentemente, desde la actualidad, podríamos verlas como lejanas, desde la perspectiva genética, desde la perspectiva histórica, pero desde la perspectiva sistemática o estructural no están lejanas, porque son alternativas de concepciones que se están dando en la actualidad. Y estas dos alternativas son la alternativa de quien piensa la lengua como un vehículo que tiene que ver, por ejemplo, con la hispanidad, o la alternativa de que piensa la lengua en un sentido geográfico y cuya idea, por ejemplo, en la actualidad puede suponer que la lengua sea una más entre otras muchas lenguas, pues por ejemplo, entre las lenguas vernáculas fraccionarias, etc. Y entonces tenemos que, resulta que muchas de las dialécticas institucionales actuales no son ni más ni menos que la reactualización, por decirlo así, de dialécticas que ya se venían dando
desde tiempos del propio momento en el que el imperio empieza a funcionar. Por lo tanto, pienso que de alguna manera pueden servir estas palabras como apertura de estas discusiones que vamos a hacer aquí. Y por mi parte, ya me callo pidiendo la ayuda de, por ejemplo, Gloria, que estaba por ahí, pues nos salga a dar su opinión. La tenemos por ahí. Su opinión de estas dialécticas. Sí, bueno, yo lo dejo. Espera, tienes aquí un micrófono. Sí, porque si no, no graba. Sí, cuando me comentaste participar en esta parte de las jornadas, yo realmente lo que estaba pensando era comentar algo. ¿No se oye? No, eso. Sí. No se tengo que hablar más alto. Bueno, no sé si habéis seguido estos días, supongo que sí. Os voy a tutear, si no os importa. Llevamos ya muchas horas juntos. La diatriba que ha tenido lugar entre la Real Academia Española y el Instituto Cervantes, ya que hablamos de instituciones e idioma, yo creo que es un buen momento para hacer una reflexión sobre esto. Claro, en mi caso, pues me importa mucho porque llevo muchos años trabajando en favor de la difusión y bueno, pues de nuestro idioma común, ¿no? De nuestra lengua común. A veces es un término que no gusta porque comprendo que hay personas en España que hablan otra lengua y están en su derecho y no tienen por qué hablar español, incluso si no quieren, a pesar de que la Constitución establezca que es un deber, pero realmente a nadie se castiga si no lo hablan. Afortunadamente, en ese sentido, somos muy permisivos, no somos como quienes están defendiendo el uso de las lenguas regionales de una manera pues casi dictatorial, ¿no? Pero es cierto que nuestra lengua pues, es un elemento de unión. Es una lengua que es común a muchos hablantes de muchas comunidades autónomas y, por lo tanto, a mí me gusta utilizar ese término, lengua común, porque así, pues también, en cierto modo, le damos la vestimos de cariño y le damos pues una categoría un poquito más cercana, incluso a los que no la consideran suya, ¿no? Y por lo tanto, aunque yo me dedico más bien a defender derechos lingüísticos, lo que ha pasado estos días me ha entristecido porque ha sido una sorpresa. Son dos instituciones, tanto la Real Academia como el Instituto Cervantes, necesarios, cada uno tiene su función, pero no cabe duda de que cada uno cumple un papel importante. El Instituto Cervantes es nuestro British Council, en pequeñito, pero queremos hacerlo crecer, queremos que sea nuestro abanderado en otros países, que consiga que nuestra lengua brille en todo el mundo, que la gente se sienta interés por estudiarla, etc. Y claro, ver que su director ataca de una manera tan sañuda y con esa inquina y en un momento tan importante al presidente de la Real Academia Española, nada menos que al presidente de la RAE, que es una institución. O sea, la RAE es un símbolo, debe ser un símbolo para los españoles, porque es la institución no sujeta a las órdenes de los gobiernos, que defiende nuestra lengua y que hace una labor fantástica, no solamente en España, sino también en Hispanoamérica, como lo ha demostrado este último presidente, que está haciendo una labor magnífica. Entonces, que desde el Instituto Cervantes, su responsable, ataque de esa manera al presidente de la Real Academia a las puertas de la celebración de un congreso tan importante en Arequipa, claro, lo que pensamos es qué raro, y qué raro que sea en este momento. Lo que vino a decir, por si alguno de vosotros no lo sabe, es que el presidente de la Real Academia era poco menos que un mercenario, un señor pues que ni siquiera pertenecía en puridad al mundo de las letras, sino que más bien era un hombre pues, del derecho y que además se dedicaba a ganar dinero. Eso es lo que vino a decir. Afortunadamente, la respuesta ha sido muy contundente. Esperemos que tomen nota y que no se repita, pero eso nos debe mover a una reflexión. Ha habido plumas intelectuales muy interesantes que se han posicionado del lado del señor Muñoz Machado,
estoy recordando ahora un artículo tremendo de Álvaro Pombo, demoledor. Intervino también Pérez Reverte, que ya sabéis que es una persona que comunicando tiene una gran difusión y eso pues ha sido importante. Pero yo destacaría la respuesta de Juan Luis Cebrián, porque al parecer comentan que Juan Luis Cebrián quiere ser el próximo presidente de la RAE, pero no porque él tenga una ambición personal determinada, sino porque, bueno, parece ser que se habla, se comenta que podía gozar de la unanimidad o prácticamente la unanimidad de los demás miembros de la Academia. Y que es lo que se estaría intentando, eso es lo que dicen las malas lenguas, desde el poder, es decir, desde presidencia del gobierno. Yo no digo, estas palabras no son mías, yo digo lo que se oye. Que se estaría intentando dinamitar esa reelección porque es una persona que resultaría incómoda. Y que, como el Instituto Cervantes es un organismo que depende del Ministerio de Asuntos Exteriores, se ha utilizado a su cabeza visible en este momento para intentar colonizar la RAE, que hasta ahora se ha mantenido independiente. ¿En qué cuestiones se ha mantenido independiente? Pues en cuestiones tan importantes como la cuestión de género. Siempre han manifestado en informes y en estudios muy profundos y muy completos que ellos se dedican a dar brillo, lustre, esplendor y fijar la lengua y no tienen por qué estar sujetos a ningún vaivén político. Y que si en español el plural es como es y no hay ningún motivo para cambiarlo porque la gente motu propio no lo ha cambiado, que es como se cambian las lenguas, son los hablantes los que las cambiamos, pues entonces que no había ningún motivo para cambiarlo. Y eso, al parecer, molesta al poder. ¿Por qué tomo yo el micrófono y me gustó intervenir en este momento? Pues porque quiero que reflexionemos sobre la importancia de la RAE. Tenemos que mimarla. La Real Academia Española, yo reconozco que a veces, no es que hayamos sido duros con ellos, pero les tiramos de las orejas porque queremos que vayan un poco más allá, ¿no? Con el tema de la toponimia, queremos que se mojen. Venga, hombre, no llega con decir que es Gerona históricamente. Mójense ustedes, digan que hay que reivindicar la toponimia en español, que son palabras que vamos a perder. Y estos días la verdad es que me dan ganas de morderme la lengua porque creo que hay que estar con ellos. Hay que estar con ellos, hay que arroparlos y hay que intentar que esa institución siga siendo independiente. El Instituto Cervantes, hombre, a mí me gustaría que hay más gente ahí, obviamente no, su director no es la única persona encargada del instituto, hay trabajadores, hay personas que colaboran. Hombre, pues yo les pediría que le tiraran un poquito de las orejas, que lo hicieran reflexionar, a lo mejor ha tenido un mal momento, para que esto no se repita. Lo que tienen que hacer es cooperar y trabajar para hacer brillar lo más posible el español. Y nosotros, cada uno en su sitio. Yo la verdad es que pensé escribir un artículo estos días, pero me daba un poco de miedo, porque tampoco quería intervenir y colocarle ahí un San Benito, si me entendéis. Pero cada uno desde su sitio tiene que intentar, en la medida de sus posibilidades, en sus foros, donde tenga capacidad de influencia o para comunicar, que intente echar una mano para que nuestra Real Academia siga siendo respetada y siga teniendo su lugar, sin que el poder político le eche el guante. ¿De acuerdo? Solamente quería decir eso. Pues nada. Bueno, pues siguiendo con esta línea, me parece que va a salir Sharon, que la veo como preparada. Pues ya digo que tiene la... Bueno, pues yo he tomado algunas notas después de escuchar a Marcelino y después de escuchar a Gloria, pero había tomado unas notas previas porque en toda esta polémica de la Real Academia del Instituto Cervantes con la Real Academia de la Lengua Española hay que tener un poco en cuenta los precedentes. Ustedes no lo saben, ni tampoco tienen por qué saberlo, pero a mí me gusta torturarme viendo el canal 24 horas, en especial La Noche en 24 horas, y cuando digo que me gusta torturarme, es que es una tortura realmente, y también viendo las sesiones plenarias, especialmente del Congreso, y las comisiones que se celebran en el Congreso y en el Senado.
por cierto, si no están viendo la comisión sobre todo el tema de Koldo y los sobres, véanla, porque eso es mejor que cualquier serial que ustedes se puedan imaginar. Pero bueno, voy al grano. Las acusaciones de mercantilismo, como dijo Gloria, al director o a algunos miembros de la Real Academia de la Lengua Española. Por cierto, las críticas a la Real Academia de la Lengua Española son ya recurrentes desde distintos ámbitos de la izquierda española. Véase, y ya lo he dicho, no lo voy a especificar, el feminismo administrado también, ¿no? Parece que es como el foco de la ira, donde van a descargar su ira toda una serie de personajes, especialmente de la izquierda indefinida española. Fue el 9 de octubre. El 9 de octubre, quien le presentaba en un desayuno informativo del Foro de la Nueva Comunicación organizado por Nueva Economía Forum. El presentador de ese acto era Xavier Fortés, presentador de La Noche en 24 horas, que el día 2 de octubre había entrevistado a García Montero. Por cierto, todos los Montero, tenemos que darle una vueltita a esto de la gente que ocupa puestos de poder y se apellida Montero. Pero bueno, había entrevistado a García Montero. A propósito, le preguntó sobre muchas cosas, pero también le preguntó sobre el famoso congreso que se celebró en Perú. Entonces, yo lo estaba viendo, la entrevista. Y, claro, ajena, por supuestísimo, porque no tengo presciencia, a lo que pasaría unos días después. Pero a mí me sorprendía en esa entrevista que hablaba del español en el mundo. Y hablaba de la potencia del español en el mundo, de lo importante que era el español en el mundo. Pero no le preguntaron por el español en España, que es una cosa curiosísima. Y es donde es cierto que el español en España no está en peligro. Y me voy a explicar. En una intervención también hace relativamente reciente, pues a lo mejor 2 semanas, de Joaquín Robles en el Congreso, a propósito de la defensa del español, la ministra Alegría, después de la intervención de Joaquín, que estuvo fenomenal, la verdad que estuvo fenomenal, no es que me ciegue la amistad, la pasión por el amigo, pues que realmente estuvo fenomenal, la ministra le dijo, es que ustedes siempre dicen, el español no está en peligro en España, el español no está en peligro. Entonces, claro, salió Joaquín y le dice, ¿y quién ha dicho que el español está en peligro? El español goza de muy buena salud en España. La mayoría de los españoles hablamos español como lengua habitual de comunicación. Dice, lo que está en peligro es la igualdad de los españoles. Eso es lo que está en peligro. Y ustedes utilizan el español como herramienta para promover desigualdades entre los españoles. Estuvo magistral. No sé si la ministra acabó entendiendo. Seguramente sí. No. Seguramente sí. O sea, yo me niego a decir estas cosas de que no, es que es tonta y no lo entendió. No. Es listísima. Vamos a dejarnos de chorradas. Es gente listísima, lo entienden todo, pero van a lo suyo. Bueno, pues en esta entrevista, como digo, sorprendía y muchísimo que se hablara de la potencia del español, pero del español en el mundo, ¿no? Millones de hispanohablantes, pero del español en España no hablaron absolutamente nada. Y cuando hablamos de estas dialécticas, hay que tener en cuenta que el español se está convirtiendo en una herramienta de desguace de España. Se está convirtiendo en una herramienta de desguace de España clara y meridiana. Como sabrán ustedes, ayer mismo creo que el ministro de Asuntos Exteriores, Álvarez, anunció que ya se había llegado a un acuerdo con Alemania y con otro país que ahora mismo no recuerdo para el reconocimiento oficial en Europa, en el Parlamento Europeo, de las lenguas cooficiales en España, con el argumento de que es multiculturalidad, de que son lenguas cooficiales. Efectivamente, la trampa es que, y esto se tiene que repetir hasta la saciedad, que las lenguas cooficiales lo son en sus respectivas comunidades autónomas. El vasco es cooficial en el País Vasco, el gallego es cooficial en Galicia, el catalán es cooficial en Cataluña, pero el catalán no es cooficial ni en Asturias, ni en Madrid, ni en Murcia, ni en Andalucía. Pero con el cuento de la cooficialidad nos la están colando. Entonces, imagínense ustedes lo que va a suponer
el reconocimiento de las lenguas cooficiales en el Parlamento Europeo, las consecuencias que puede tener en España. Que te llegue un gallego en Asturias, bueno, voy a poner Murcia, porque es así como más lejano, ¿no? Por esto de que gallegos y asturianos, primos hermanos. Que te llegue un gallego en Murcia y empiece a falar galego y diga que le tienen que atender en gallego. Y como no frenemos esto va a acabar así. Esto va, bueno, amén de las múltiples pseudolenguas que la gente se está inventando a lo largo y ancho de España, que dicen que son lenguas. En Asturias, por ejemplo, tenemos la neolengua, que es el asturbatúa, lo llaman algunos, ¿verdad? Que es yo prefiero llamarlo neolengua, que es una cosa inventada, como todos sabemos, que, dicho sea de paso, va a barrer con la verdadera riqueza lingüística de Asturias, porque se va a cargar a los bables que se hablan en el occidente, en el centro, y en Oriente, se me olvidaba el Oriente, que no se me enfaden los de Oriente que estén por aquí. Entonces, claro, nos enfrentamos ante un escenario que es increíble. La pretensión institucional sencillamente es arrinconar el español, pero no porque perciban el español como una cosa menor, en absoluto. Pues por lo que dijo Gustavo, o sea, yo creo que la potencia del español, salvo que sea rematadamente idiota, pero rematadamente idiota, y vuelvo a insistir, no considero que ninguna de las personas que ocupan cargos de poder y responsabilidad en la administración española sean rematadamente idiotas. Como dijo Gustavo, los chinos se dan perfecta cuenta de la potencia del español, por eso estamos viendo teleseries chinas. De repente pones la tele y ves a unos chinos en China hablando en español y contando sus cosas de chinos. Que no se me entienda esto como un comentario racista, por favor. Como decía Nicole antes, por eso Byul-Chul Han está interesadísimo en que sus obras se traduzcan al español. Es que hay que ser idiota si no quieres traducir tus obras a un idioma que harán millones de personas en todo el mundo. Estás despreciando un mercado importantísimo. Entonces, no es tanto porque no entiendan la potencia del español, la entienden perfectamente, es precisamente porque entienden la potencia del español. Y porque esa potencia del español va en contra de sus intereses, ahora me voy a meter en un jardín, pero me meto, ahora mismo, de sus intereses federalistas para España, de la nación de naciones. De la nación de naciones. Entonces, bueno, con respecto a las instituciones, antes lo comentaba Gloria, ¿no? Que si... ¿Quién era? Cebrián, que si Cebrián pretendía optar a la presidencia de la Real... Hombre, todas las instituciones, todas, absolutamente todas, desde la comunidad de vecinos hasta un partido político, tienen que... No puedes obviar, por muy mundano que sea, no puedes obviar las miserias personales. Porque si obvias ese factor, te estás perdiendo mucho de lo que puede estar pasando en una institución. Es decir, que la gestión de personal en todas las instituciones, y cuando hablo de gestión de personal me refiero a gestión de egos, es absolutamente imprescindible. Y no tengo nada más que contarles. Bueno, podría contarles mucho más, pero ya no tendría nada que ver con este asunto. Entonces, pues gracias otra vez por escucharme. Vale. Pues me había dicho Nicole que ella quería estar aquí, pues también... Si me lo pediste tú. No. Muy bien, muchas gracias. Vale, esta mesa se llama Dialécticas Institucionales en torno al español y a la hispanidad. Lo primero que pensaba... Más cerca, vale. Hay una dialéctica, obviamente, entre el Instituto Cervantes y la Real Academia de la Lengua. El Instituto Cervantes se encarga de la lengua y de la cultura española. Y en ese sentido, tanto el español como la hispanidad. Mientras que se supone que la Real Academia de la Lengua solo se encarga, como dice su título, de la lengua, ¿vale? Esta es una diferencia que primero pensaba que igual hay que decirlo, aunque sea una perogrullada, pero para ir arrancando.
Luego pensaba que puedo aportar aquí, sobre todo después de Sharon y Gloria exponiendo tan maravillosamente sus posturas. Y creo que voy a decir dos cosas anecdóticas que creo que igual vienen a cuenta y luego una hipótesis añadida, ¿vale? Primero, lo anecdótico. Yo no soy nadie, pero en 2003 resulta que estuve bastante cerca del Instituto Cervantes, porque por casualidades de la vida, es un 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, Cima y yo fuimos a la Fundación Gustavo Bueno, donde encontramos a Gustavo Bueno Sánchez, con un señor que resultó que era el jefe de prensa y de comunicación del Instituto Cervantes. Gustavo nos presentó y este señor dijo, bueno, ¿usted está traduciendo el mito de la cultura de Gustavo Bueno al alemán? Pues cuando lo tenga, avíseme, porque podríamos organizar un viaje por los institutos Cervantes para presentar este libro. Y dicho y hecho, gracias a esta conexión, gracias a Gustavo Bueno Sánchez por presentárnoslo, organizamos este viaje. Salió el libro del mito de la cultura de Gustavo Bueno al alemán, editado en una fantástica editorial que luego no se mojó mucho para promocionarlo, y Gustavo Bueno Martínez, doña Carmen y yo fuimos a los institutos Cervantes de Bremen, de Múnich y en Alemania y de Viena en Austria, porque entonces no había más institutos Cervantes. Y maravilloso, a pesar de que en medio de la organización había un momento que alguien en el Instituto Cervantes de Múnich se le había ocurrido que ese día no podía ser y tuve que volver a reorganizar todo, pero bueno, al final pudo ser. Hicimos este viaje y se lo agradezco muchísimo al Instituto Cervantes y creo que hizo una gran labor el Instituto Cervantes en apoyar este viaje, de donde Bueno dio charlas en todos estos sitios y fue maravilloso ver la respuesta no solo de la comunidad hispana en Alemania, en Austria, sino también de gente que iba, o sea, alemanes y austriacos que iban al instituto regularmente por tener mucho interés en la cultura y en la lengua española, y realmente fueron actos con bastante presencia. La verdad es que fue bastante interesante. Otra anécdota que quería contar, o sea, que hace una labor muy importante el Instituto Cervantes, ¿vale? Otra anécdota que quería contar, ya que me invitáis aquí a estar en esta mesa, el Instituto Cervantes y el Goethe-Institut tuvieron un encuentro allá en la época donde Esperanza, una ya tiene sus años, donde Esperanza Aguirre era ministra de Cultura y ella estuvo en este encuentro en Madrid, Instituto Cervantes y Goethe-Institut. Y que yo tuve la suerte de poder ir y estar allí. Y lo que me llamó la atención es que los alemanes, época de Schröder, Gerhard Schröder, como canciller de Alemania, había hecho unos recortes impresionantes y había recortado mucha subvención para el instituto, el Goethe-Institut, ¿vale? Para el Instituto de Fomento de la Lengua y de la Cultura Alemana, por el mundo. Y a mí me llamó mucho la atención porque se quejaron tanto que luego miramos los números y vimos que, claro, es que para el español tampoco hace falta, para el instituto, o sea, que no hace falta tantísima inversión para que funcione, porque los cursos de español por el mundo del Instituto Cervantes, no sé las cifras, pero funciona muy bien porque hay demanda, y el Estado alemán tiene que invertir muchísimo más para que arranque más la cosa, que no quita que el Goethe-Institut funciona muy bien por ahí. Pero lo que quiero decir es que el español, igual para fomentarse internacionalmente, no hay un funcionamiento muy bueno, muy bueno, ¿vale? Esas dos anécdotas. Y para terminar,
no tengo ni idea si estoy absolutamente equivocada, pero en cuanto a esta polémica entre el Instituto Cervantes de hoy y la Real Academia Española, aparte, seguramente tiene toda la razón Gloria con la hipótesis de la cuestión de género, pero igual deberíamos debatir otra hipótesis. Lo que ha pasado recientemente es que el presidente de la Real Academia ha conseguido poner, si entiendo bien la situación, corrígeme si me equivoco, a poner de acuerdo las academias de la lengua española de los diferentes países. Y entonces, a mí me llamó la atención en los artículos que me pasaste del ABC sobre el Congreso ahora, que cuando por fin se moja el presidente de la Real Academia, dice que el pleno de las academias ha acordado por unanimidad manifestar su absoluta repulsa a las declaraciones del director del Instituto Cervantes. Igual ahí también está un poco la clave de la polémica, que se quiere que hay ahora se ha hecho un movimiento muy fuerte de poner de acuerdo los diferentes institutos para que vayan en una misma línea, y eso refortalece muchísimo institucionalmente a la lengua española en el mundo, que igual tiene algo que ver con esto. Sí. Pues nada, pues gracias. Vamos a... Sí, Carmen. Sí, dáselo a Carmen. Bueno. Yo, dos cuestiones. Una cuestión que estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho la señorita o señora Lago, que estoy completamente conforme de que el Instituto Cervantes está al servicio del Ministerio de Exteriores, y mientras que la Real Academia de la Lengua, lo que hace es defender la lengua española, y no se somete, como ha dicho muy bien la señorita Lago, no se somete a las exigencias del gobierno, a caer en políticas de género, por ejemplo, que pretendían, entre otras cosas, que hicieran la Constitución, la reconvirtieran al lenguaje inclusivo. Querían hacer, por ejemplo, eso. Y después, en relación al instituto, quiero decir que no he entendido que todos los institutos de lengua española, es que hay muchos institutos de lengua española. No, las academias de la lengua de los diferentes países de Hispanoamérica, de parte de la Real Academia de la Lengua, se ha conseguido poner de acuerdo las diferentes academias de la lengua. ¿Vale? Me confundí, pensé Claro. que Instituto. Sí, entonces yo pensé que claro. me confundí con el Cervantes. Academia. Yo solo sé que en relación a esa polémica hubo una respuesta total y unánime de la Real Academia, de los miembros de la Real Academia de la Lengua frente al Instituto Cervantes. Y solamente una cosa, el Instituto Cervantes estará haciendo una labor extraordinaria por el mundo, pero está sometida al gobierno. Y entonces, y esto lo consulté y la otra persona me dijo que sí, que están enseñando también las lenguas étnicas o lenguas regionales, que están incluyendo la lengua de Cervantes, la lengua española, están incluyendo las lenguas étnicas. Entonces, eso ya es política y entramos en el tema que tocó Sharon, con llevarlo también las lenguas étnicas a Europa. Sí. Solo decir que Sí, yo sí. no sé si me equivoqué antes si dije instituto, o sea que lo que puso de acuerdo, claro. lo dije bien,
Lo que puso de acuerdo Sharon, luego se lo puedes dar a Santiago Marcelino. eran las diferentes academias de las lenguas en los diferentes países hispanos. Sí, ¿vale? dijiste eso. Sí. Sí, exacto, Asale, sí. Eso es, Marcelino. Sí. Si quieres salir, si no desde no hace falta. Sí. Que desde ahí. Sí. Vale, no. Bueno, buen debate el asunto, ¿no? Y yo lo voy a enfocar de otro punto de vista. Comentaba antes Sharon que el español goza de buena salud, ¿no? Y yo quiero poner un ejemplo que no tiene nada que ver con la lengua, que tiene que ver con la demografía, ¿no? Pero hasta hace poco se decía que la demografía hispana gozaba de buena salud porque los hispanos se reproducían alegremente, ¿no? Eso se decía hasta hace 5 años, 5 años. De 5 años para acá, la reproducción hispana ha caído en picado. Ahora mismo la reproducción hispana es muy baja y hablo de Hispanoamérica, no hablo ya de España. De hecho, en México el crecimiento vegetativo que tiene es debido a la gente muy pobre. La gente que vive en zonas urbanas ha caído brutalmente la demografía. No me estoy yendo del tema. Lo que quiero decir es que las cosas cambian a una velocidad de vértigo, ¿no? Y yo creo que precisamente en la comida salió este asunto. Yo tuve una conversación hace unas semanas con gente que está en el mundo tecnológico, ¿no? Y entonces me decían que el gran problema que puede tener el español es que se quede mal posicionado con la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial la está controlando Google y compañía. Están haciendo grandes inversiones para contratar a los mejores, digamos, lingüistas, neurolingüistas, ¿no? Para aplicar la inteligencia artificial en español ellos. Eso no significa que la apliquen bien, porque la van a controlar. Eso es un asunto que es de gran importancia. Y me decían que algo que ya también se ha comentado en otros foros, ¿no? Que vamos a que existan 3 megalenguas. Estas 3 megalenguas serán español, inglés y chino mandarín. Puede ser que aparezca alguna más, pero francés será de segunda categoría, todas las demás serán de segunda categoría. Entonces, la pugna que va a haber entre el inglés y el español va a ser brutal, pero esa pugna va a ser del inglés para intentar definitivamente marginar al español y que se convierta, ya que el chino nunca va a ser una lengua universal, realmente el inglés se convierta en lengua universal. Entonces, el gran desafío está en la inteligencia artificial. Y decían, ¿quién realmente en España se está encargando con visión estratégica de atender eso adecuadamente? Porque esto va más allá de que se lleven bien o mal los de la RAE, se lleven bien o mal con el Instituto Cervantes, o tengamos un ministro de Cultura que sea más listo o más tonto, ¿no? Eso es algo mucho más profundo, ¿no? Entonces yo creo que ahí está un asunto de vital importancia que me temo que si la sociedad civil, a través de instituciones intermedias, no toma cartas en el asunto, y en esas instituciones intermedias tienen que intervenir también gente que sea gran conocedor del mundo tecnológico del que estamos hablando, porque si no nosotros ahí nos van a pillar medio en cueros porque no lo entendemos bien, más allá de que razonemos sobre el asunto. Creo que eso es de una importancia vital, ¿no? Y otra cuestión que me decían, que me pareció vital, es retomando la nomenclatura de grado 1 o grado 2, ¿no?, de la lengua, habrá que llegar a un grado 3. Es decir, la inteligencia artificial nos va a poner en una tesitura tal que van a ser capaces de elevar el nivel de lenguaje que normalmente estamos utilizando. Entonces se necesita no ya gente que hable idiomas,
porque muchos idiomas, mucha gente que hable varios idiomas en el grado 1 no van a servir para nada, porque para eso estarán las maquinitas, los pinganillos que te coloquen y te hagan la traducción simultánea, que eso ya existe y dentro de 5 años, al parecer, eso va a ser ya la repera. O sea, no te tienes que poner nada y hablas 20 idiomas con la gente que se te ponga por delante. La cuestión ya no será aprender idiomas, la cuestión será que tu idioma tengas un conocimiento de él impresionante, de tal manera que te permita desarrollar, ayudar a la inteligencia artificial a desarrollar tu lengua, de tal manera que tu lengua pueda competir en ese nivel con la otra lengua contendiente, que será el inglés. ¿No? Eso es lo que quería decir. Sí, pásale ya que estás ahí, pues... Sí, me voy a la esquina otra vez. Bueno, cuando yo hablaba de que el español goza de buena salud, me refería aquí y ahora, en el presente. Lo que pase en el futuro se puede atisbar, pero como no soy una nueva pitonisa que se llaman politólogos, ¿verdad?, pues tampoco sé lo que va a ocurrir. Lo puedes atisbar, pero no lo puedes asegurar ni de ninguna de las maneras. Sí que es cierto que el español, no sé si recordarán ustedes la polémica con el director de Emilia Pérez. O sea, la película que optó a los Oscars, por cierto, malísima, no sé si la han visto, pero se la pueden ahorrar. Jacques Audiard, bueno, como se escribe, ¿no? Que la Real Academia de la Lengua Española permite pronunciar los extranjerismos tal y como se escriben. Tras la polémica de los famosos tuits de Carla Sofía Gascón, salió un trozo de una entrevista del director diciendo que el español era un idioma de pobres, de países pobres. No sé si lo dijo literalmente así, pero casi literalmente. De pobres, ¿verdad? El español es un idioma de pobres. Entonces, lo que hay que hacer es posicionar, no tanto hablar el español de Cervantes, cuanto posicionar el español en aquellos ámbitos que son de poder. El inglés en el mundo de las ciencias pasa por encima al español. Yo que por razones personales me relaciono con muchos biotecnólogos, con muchos biólogos, etcétera, etcétera, a mí me sigue sorprendiendo, eso es una anécdota, es una pijada, pero no lo es tanto, que no dicen ADN, están hablando en español y dicen DNA. Utilizan el anglicismo, utilizan el acrónimo en inglés. Entonces, no se trata tanto de que hablemos magníficamente bien el español, cuanto de que el español esté bien posicionado en aquellos centros de poder en donde debe estar. Y en esas no anda el Gobierno de España, y en esas no anda el Ministerio de Asuntos Exteriores, y en esas no anda el Ministerio de Cultura. Es que ahí está la trampa, en esas no andan. Pasa Frigdiano, no, eso no. Bueno, venga, no, sí, una puntualización y luego Frigdiano. Y luego va Tomás. No, es simplemente sobre el aquí y ahora. Después de Frigdiano. Esto, pero vamos a ver, las empresas, los estados hacen planificación estratégica y tienen pensamiento estratégico. Y el pensamiento estratégico lo que trata es no solamente adaptarse al futuro, sino de crear su futuro. Y a eso me refiero cuando hablaba del otro, ¿no? No nos podemos quedar simplemente con el aquí y ahora. Hay que plantear las cuestiones con mentalidad estratégica. Pásaselo. Gracias. Pues ¿quién se va a resistir a no terciar en este coloquio tan interesante y tan fecundo, ¿verdad? Yo voy a incorporar otra posible vía de las que se han dicho aquí, son importantísimas, claro. Lo de la cuestión del género y estas rivalidades entre los que optan a la dirección tiene muchísima importancia. Pero yo voy a apuntar pues otra variante que me parece de enorme importancia, tomando como punto de referencia los tres protagonistas aquí mencionados, ¿verdad? Es decir, el señor Montero, el señor Muñoz Machado y el señor Cebrián, que resulta que cada uno de ellos pues tiene que ver con otras
tres grandes instituciones: la filología, el derecho y el periodismo. Entonces, pues eso también hay que hacerlo entrar en juego, es decir, que las personas cuentan, pero estas personas no hay que separarlas de su actividad, de su profesión. Entonces, según he entendido yo esta polémica y estas discusiones, me pareció ver en el señor Montero pues una especie de corporativismo filológico, viniendo a decir él que en la Real Academia pues lo que sobran son licenciados en Derecho y lo que tiene que haber son filólogos, como si el derecho no fuera también, el Código Civil y el Código Penal no estuvieran escritos en español, y como si los periodistas no escribieran en español, ¿no? Yo vi por ahí ese corporativismo, ¿no? Y en este sentido, pues me decanto, si acaso, por la parte de la defensa de la Real Academia Española, en tanto en cuanto me parece que el director del Instituto Cervantes, me parece a mí que perdió un poco los papeles, precisamente por mostrar su corporativismo, de alguna manera. En cuanto al señor Cebrián, cuando se le ha acusado, cuando él, que tiene opción a querer ser el director de la Real Academia, es un desconocimiento absoluto de cómo funcionan las reglas de la elección de la dirección de la Real Academia. No se presentan, son presentados. Tiene que haber un grupo de académicos que digan: tú quiero que seas presidente. Y el señor Cebrián no se presentó por su cuenta en las elecciones anteriores, que compitió con Muñoz Machado. El propio Cebrián, haciendo, por así decirlo, gala de honradez, reconoció, defendió a Santiago Muñoz, sin duda alguna. Y comentó en una entrevista que yo le escuché que él, cuando se presentó, perdió las elecciones. Es decir, que el señor Cebrián, pues tuvo, por así decirlo, una discusión importante con el actual director en las elecciones, claro, y entonces se enfrentaron. Y sin embargo, él reconoce que el señor Muñoz Machado pues está haciendo las cosas bien, porque a la vez ha saneado económicamente esta institución. Y entonces, por así decirlo, pues las cosas tienen que quedar de alguna manera pues listas para otra situación. De todas las maneras, ese congreso que se ha celebrado en Perú, pues tenía que haber tenido un poco más de cuidado el director del Instituto Cervantes, porque realmente lo que estaba en juego era la lengua española. Y entonces, pues estas instituciones están naturalmente pues enfrentadas, ¿no? Pero que un licenciado en Derecho y un periodista no puedan estar en la Real Academia, eso es ridículo, porque también usan el español. Es decir, que no puede apropiarse un filólogo de la lengua española. Eso es como si nosotros quisiéramos, como filósofos, apropiarnos de todos los usos de la filosofía. Hemos hablado aquí del pensamiento público español, es decir, que hay filosofía tanto en la literatura como en el derecho, como en el periodismo, como en cualquier otro sitio. Otra cosa es que sea bueno o malo, claro. Y esta es la cuestión. Sí, permíteme. Gloria, pásale a Gloria. Y después a Bascal. Primero Gloria, luego Bascal, y si alguien más quiere, y luego Nicole. Vale. No sé si se oye. Y luego sí. yo. Bueno, yo mañana... El micro solo para grabar. Mañana pero acércalo. Comentaré alguna cosa más sobre esto, pero os quería comentar un detalle. Que soy gafe, porque este verano asistí, gracias a Frigdiano, que me comentó que había una reunión importante a la que debía asistir en San Lorenzo del Escorial, pues iba a tratar sobre geopolítica del español, y asistía Juan Luis Cebrián. Entonces lo abordé
y le pedí que me recibiera porque quería hablar con él sobre la toponimia. Bueno, le hizo mucha gracia porque debe estar acostumbrado a que alguien con tanto descaro lo aborde y le cuente aquella película. Total, que me dijo que me iba a recibir. Estoy pendiente de hablar con su secretaria, pero es que la semana pasada, hace 10 días, en otra reunión conseguí hablar con el señor Muñoz Machado, que también me va a recibir. Y después pasó todo esto. Yo creo que los he gafado, porque es demasiada casualidad. O bien hay un agente extraño por ahí que se encarga de fastidiarme a mí las citas. Pero de todas maneras, yo estoy segura de que voy a hablar con ellos. Y me dieron muy buena impresión los dos. Me gustó muchísimo cómo habló Muñoz Machado. Me parece una persona muy sensata. Y hombre, con el señor García Montero, pues ¿qué queréis que os diga? Claro, es que todas estas historias de irse a Asturias a defender la existencia del eonaviego, además de la lengua y demás, claro, es que él está tomando partido en favor de una determinada política lingüística, mientras que Muñoz Machado lo que hace es defender y optar por un papel institucional, que es como debe ser. Y tenemos que intentar que el Cervantes también se convierta en eso, en una institución. Es una pena porque en otros países este tipo de institutos están financiados no solamente con dinero público, sino también que tienen financiación privada. Y eso introduce un elemento interesante. Sería bueno que el Cervantes también consiguiera hacer ese tipo de política para que así no estuviera tan dependiente de un ministerio y a su vez de un gobierno. Abascal. Gracias. Bueno, a ver si consigo contestar un poco a todos los que habéis hablado. A Marcelino, la IA, evidentemente, eso va a revolucionar el mundo. Hay actualmente más de 6.500 lenguas en el mundo y los expertos ya creen que en los próximos 20 o 25 años solamente van a ser válidas menos de 10. Y la segunda es el español. Eso lo ha estudiado alguien que todos conocemos, Carlos Leáñez. Lo ha estudiado en profundidad. Y con respecto a lo de que desde la sociedad civil o cómo vamos a hacer para que la IA funcione y la entrenemos, lo costoso de la IA es entrenarlas, darles la información. Ha dicho la clave Tomás. El español tiene literatura, derecho, filosofía, o sea, miles y miles de textos y documentos en Internet de los cuales la IA se nutre ella sola, porque hace un proceso de aprendizaje. O sea, nadie es capaz, mejor dicho, de entrenar a la IA tan rápido como lo hace ella misma. Entonces, para preparar la ponencia, la conferencia que voy a dar mañana yo, he estado metiéndole textos de Gustavo Bueno a la IA. Si los tenía todos. Entonces, la IA aprende directamente con toda la documentación que hay en Internet, que en español es infinita. Y además muy bien estructurada y con un lenguaje tremendamente filosófico y positivo, como decía Bueno, que hablar en español es ya filosofar en español. De las instituciones, no podemos confiar en las instituciones, completamente de acuerdo. Voy a decir algo que forma parte de la lección que daré mañana, por eso no me voy a extender, pero sabemos quién es el enemigo. Lo tenemos muy identificado, pero es peor que el enemigo que tenemos de fuera, los que consideramos que son traidores de dentro, que se cuelan, se introducen en la hispanidad, con una falsa hispanidad, y son los que nos están intentando dinamitar. Auspiciados por gente de fuera, comprados, por eso hablo de traidores. Entonces hay que tener presente que en el español también ocurre, ¿no? Hay que identificarlos y combatirlos. En el español, por ejemplo, voy a poner un detalle que mañana iba a comentar, lo digo ahora. En el Cairo, por ejemplo, en la embajada o en el Instituto Cervantes se proyectan películas en catalán, no en español. Nicole. Había pedido la palabra, pero si la quiere Lo alguien... mío es súper breve, casi ya lo ha dicho todo Carlos lo que quería decir, pero bueno, lo digo más explícitamente. Es que el Carlos Leáñez acaba de sacar un libro donde está mucha de la argumentación que ha expuesto aquí ahora Marcelino. Se llama ¿Por qué el futuro es hispano? El poder global de la hispanidad a través de la población
la lengua y el ciberespacio. Es un libro súper interesante, escrito por un lingüista, y ya que lo has dicho ya, pues solo decir aquí el título. Y al final de este libro, para los científicos que mencionaste tú, Sharon, ahí él menciona, desgraciadamente mi memoria no da para ello, que hay varios bancos de datos para los científicos, para que puedan tirar y buscar, en vez de usar el préstamo extranjero, para buscar en unos bancos de datos el término en español. Y entonces, al final del libro está esto que me parece muy interesante, como para recomendárselo a los científicos amigos tuyos y todos los científicos que hay en el mundo, que conste aquí. Sí. Va a hablar ella. Vale. Un detalle solamente. A propósito de la inteligencia artificial, en la que tanto confiamos, es importantísimo dotarla de alimento. Una cosa os voy a contar. Yo la utilizo poco, pero en una ocasión se me ocurrió preguntarle cuál era la situación lingüística de las comunidades autónomas de España con cooficialidad. Entonces le pregunté por Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana, Comunidad Vasca, y en todos esos casos me hizo un retrato bastante fiable de cuál era la situación. Sin embargo, en el caso de Galicia, no dijo la verdad. ¿Por qué? Pues porque nosotros, como asociación que defiende los derechos lingüísticos de los hispanohablantes, estamos vetados en la prensa gallega por el gobierno autonómico. De manera que no se produce nada y esa realidad está oculta. De manera que cualquier persona que quiera informarse sobre eso no llega a conocer la realidad porque hay un tapón que no permite que existan textos que circulen contando la verdad. O sea que es muy importante nutrirla bien. A mí es que me confundes un poco, porque los periodistas, los padres, saben la situación de sus hijos en el colegio y saben la situación lingüística de Galicia. Entonces, por mucho que el gobierno de Galicia intente bloquear esa difusión, es imposible controlarla. Hombre, es que de hecho el propio presidente actual supo decir, cosa que a mí me enfada mucho, claro, que allí se podía elegir en un idioma o en otro, en una lengua o en otra. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero que hay elementos suficientes como para saber lo que pasa en Galicia, pues ahí la inteligencia artificial no fue muy inteligente. Porque no está en la calle. ¿Cómo que no está en la calle? No, a ver, sin micrófono no habléis, por favor. Solo habla el que tiene el micrófono en la mano. Lo tengo yo. Me parece que después, no sé si quería Angélica, ¿no quería? Sí, también, después de ti. Vale, no, dos cosas muy rápidas. Con respecto a lo que dijo Alberto, de que el Instituto Cervantes proyectaba películas en catalán. Bueno, pues esto tiene mucho que ver con lo que yo dije antes, porque venden la ficción de que las lenguas cooficiales son lenguas cooficiales en España. ¿Qué digo en España? En el mundo, en el mundo, porque venden esa ficción. Es un poco como la ficción de Europa, Europa como nación de naciones. Exacto, al final son ficciones y el Instituto Cervantes está en esa ficción que repito, que hay que decir hasta el aburrimiento, hasta que te digan cállate pesada, que son lenguas cooficiales en sus respectivas comunidades autónomas, no en el resto de España. Y luego, con respecto a lo que tú decías de las bases de datos que utilizan los científicos, son de traca y vendidas, por supuesto, al inglés, que es el que reconocen como el idioma de la ciencia. Tal es así, y esto lo voy a enlazar con el feminismo, ya me perdonarán, pero lo tengo siempre en segundo plano, tal es así que en esas bases de datos, si tú quieres que aparezca tu segundo apellido, tienes que unirlo con un guión, porque si no va a aparecer única y exclusivamente al modo anglosajón tu primer apellido. Crítica también que le hago al feminismo administrado en España, porque no hay cosa más machista en España que se mencione a las personas
única y exclusivamente con su primer apellido. Señores, en España tenemos el apellido de la madre, el apellido del padre y el apellido de la madre. Entonces, no me digas que eres feminista si no eres capaz de pasar por una cosa tan básica como mencionar tus dos apellidos. Ya está. No lo perdemos cuando nos casamos. Y no lo perdemos, efectivamente. ¿Alguna palabra más por ahí? Sí. No, pero no me tomen en serio. No, claro. Tomamos en serio a todo el mundo. Me parece que... ¿Para darle o para abrazarle? Me pareció muy, digamos, asombroso el tema que vos elegiste, Marcelino, para traer el tema de Cervantes, de ir a China, y de lo que hablamos esta mañana, de que una de las cuestiones geopolíticas sería llevar el español a China ahora, que era justamente de lo que habla ese texto, no sé si... Sí. Me pareció que era muy, no sé, como una foto, ¿no es cierto? Se anticipó. Ojalá que lo podamos hacer. Gracias. Casi por alusiones por la cuestión china, solamente hoy se ha anunciado, ayer se ha anunciado el primer campus conjunto España-China, una gran universidad china, con la Universidad de Valencia, una universidad pública. En solamente 15 días, yo mismo viajaré con el presidente de la Fundación Universitaria Iberoamericana y 2 rectores de nuestras universidades, la de Santander y la de México, para hacer la siguiente edición de este foro, lo que tiene que ver como Foro Iberoamericano de la Iberofonía, que va a ser en China el día 13 de noviembre. Y vamos a hablar justamente, una de las ponencias es sobre esa relación histórica España, Imperio Español, Imperio Ming, Imperio Chino, y nuestro gran objetivo, por supuesto, es impulsar el idioma español al máximo nivel. No solamente formando profesores, sino también tratando de llegar con imaginación glotopolítica lo más alto posible para dar a conocer la posibilidad de que el español sea ese instrumento comunicacional e idiomático para la política exterior china. Y esto será dentro de unos días también. Y antes de ayer, antes de ayer fue, en Madrid se presentó una nueva edición de un libro del virrey español de Nueva España, Palafox, titulado La conquista de la China, que es una cuestión figurada y una novela de la época en la que se pone de relieve la importancia entre las letras y las armas y entre el mundo hispánico y el mundo chino, en 1640. Así que sí, es muy casual todo. Claro, yo no lo necesito, pero pásaselo a Saro. Bueno, nada, quería introducir otra cuestión a propósito de estas dialécticas entre las instituciones del español, y la cuestión que quiero introducir ahora es esta, que desde luego, tomando otra vez a Nebrija, ¿no? La lengua es la lengua del imperio, y cuando no es del imperio es de la nación política. Pero la nación política es una institución compleja con muchos poderes. Por ejemplo, desde la perspectiva del materialismo filosófico, pues se establece una idea canónica de sociedad política en la que aparecen pues 9 poderes en sentido ascendente y descendente, en total 18 poderes, con una dialéctica muy compleja, porque todos estos poderes no hay que verlos como algo uniforme y monolítico, sino como lucha entre los propios poderes también. Es decir, que el poder, por ejemplo, ejecutivo, y esto lo estamos viendo, por ejemplo, sin ir más lejos en España, el poder ejecutivo contra el poder legislativo, el poder judicial, pero también contra los poderes gestores o contra los poderes diplomáticos, y así sucesivamente, y de abajo arriba y de arriba abajo. Es decir, que lo que es una sociedad política, un Estado, es una institución compleja, valga la redundancia, muy compleja, y además dialécticamente enfrentados unos a otros, lo que no quiere decir que esa sociedad política no mantenga la eutasia a lo largo del tiempo. Diremos que una sociedad política es equilibrada porque mantiene la eutasia, y porque mantiene la eutasia dura en el tiempo. No lo diremos al revés, no diremos que dura en el tiempo que es eutásica por el tiempo que dura, sino que dura en el tiempo porque es eutásica. Bien, pero sin embargo las sociedades políticas pueden corromperse, y traigo aquí unas ideas que, bueno, establece para determinar las líneas
por las que una sociedad política puede corromperse. Y veremos cómo esto está ligado también con la lengua de la sociedad política o de las múltiples sociedades políticas que constituyen la hispanidad, porque la hispanidad está constituida por múltiples unidades políticas o sistemas políticos, ¿no? Bueno, distingue 4 líneas de posible corrupción de una sociedad política. Una de estas líneas son las familias, conjunto de familias y clanes que pueden intercalarse en los distintos poderes de una sociedad política, corrompiéndola hasta el momento de que esta sociedad se descompone. Otra de estas líneas de corrupción de una sociedad política son las naciones fraccionarias o los grupos fraccionarios de las naciones. Y otra de las líneas, me voy a olvidar de la tercera, es el poder de las iglesias. Y aquí hay que tener en cuenta la importancia que tanto las naciones fraccionarias, no tanto aquí las familias o los movimientos culturales como las músicas, las artes, etcétera, sino la importancia que tienen las naciones fraccionarias por un lado y las iglesias por otro, a la hora de corromper la nación política desde la perspectiva de las lenguas. Porque hay que recordar que las naciones, y aquí podemos ver el sentido que tiene la polémica entre las Reales Academias y el Instituto Cervantes, porque el Instituto Cervantes está asumiendo una serie de cuestiones que evidencian la corrupción de la nación fraccionaria, como es que el Instituto pues, hace también proselitismo por las lenguas vernáculas particulares, y las iglesias también, porque las iglesias, y esto se ve, por ejemplo, yo tengo experiencia en Asturias, las iglesias se ve como, por ejemplo, pues los sacerdotes o las misas pues se tienden a hacer en las lenguas particulares, y porque el Espíritu Santo en Pentecostés baja en todas las lenguas. Y entonces, claro, esta cuestión es también muy importante, porque este tipo de instituciones también están filtrándose y corrompiendo la sociedad política y corrompiendo los distintos poderes y poniendo en juego la eutasia, a la vez que la propia lengua, en la medida en que la lengua es el sustento también de una nación política, pero también hay una relación, hay un doble arco dialéctico. Hay un arco dialéctico que va desde la lengua hasta la nación política, pero hay otro de la nación política que va a la defensa de esa lengua. Y en ese contexto, a mí me parece que hay que enclavar esta polémica. Una polémica en la que el Instituto Cervantes está sirviendo a determinados programas que dan pie a los intereses de las naciones fraccionarias y donde las iglesias están pues haciendo de coro de este drama o de esta tragedia, ¿no? Entonces, no sé, pues si alguien quiere opinar sobre esto, pues... No hay éxito.